Introducción. La espina bífida es uno de los defectos congénitos más graves del tubo neural. El tubo neural es la estructura en desarrollo del embrión, que finalmente se convierte en el cerebro del bebé, en la médula espinal y en los tejidos que los rodean. Está caracterizada por la ausencia de uno o más arcos vertebrales posteriores. En este artículo explicaremos cómo se da este proceso. Hablaremos sobre la epidemiología presentando un cuadro de incidencia del Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima. Por otra parte, presentaremos los tipos de espina bífida, las causas, los factores de riesgo, los signos y síntomas, las complicaciones que puede provocar. También presentaremos sobre el tratamiento, la prevención y las recomendaciones, y el diagnóstico que hoy en día se puede dar antes y después del parto. Finalmente concluiremos con las discusiones y las conclusiones de todo nuestro trabajo de investigación. Descripción de la enfermedad. Se origina antes del nacimiento. Es un defecto en el proceso del cierre del tubo neural. A este proceso se le llama neurulación, que se da entre los 23 y 26 días de embarazo, que corresponden al primer mes de gestación, muchas veces antes de que la mujer sepa que está embarazada. En estos casos, las vértebras quedan abiertas en la parte posterior, lo que permite la salida de los meninges, que son las membranas que cubren la médula. La espina bífida puede afectar a tres de los principales sistemas del organismo, que son el sistema nervioso central, el aparato locomotor y el sistema genitourinario. También puede afectar a la falta de sensibilidad y fuerza en los miembros inferiores, dependiendo del nivel de localización. Neurulación se da entre los 18 y 21 días después de la concepción, donde la inducción notocordal permite al tejido ectodérmico tornarse más grueso y se forma en la placa neural. Al día 18, la placa neural se hunde, dando lugar al surco neural, donde las células de este surco proliferan y se van elevando hasta convertirse en pliegues neurales. Estos pliegues se van a ir funcionando para que se forme el tubo neural. Inicia a partir de la parte cervical y sube craneal y luego caudalmente. Como pueden ver acá, este es un tubo un poco casi completado, cerrado, y acá podemos ver el resultado de un tubo neural, pero con un cierre anormal. En estos casos presentamos la espina bífida. Epidemiología. Presentamos un estudio realizado en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima de la incidencia de los defectos del tubo neural, donde se obtuvo las siguientes conclusiones. El promedio de la tasa de incidencia global de los defectos del tubo neural entre el 2001 y el 2005, previo a la fortificación de la harina de trigo con ácido fólico, fue del 13,6% por 10.000 recién nacidos. 2. La tendencia de incidencia de los defectos del tubo neural fue ascendente en el año 2003, pero no significativa. Tercero, la mielomeningocele tuvo la más alta tasa de incidencia en relación a los otros tipos de defectos del tubo neural. Etiología, les voy a hablar sobre la historia del descubrimiento de la espina bífida. Se conoce sobre la malformación, se debe a Nicolas Tulp. En su primera publicación de su libro Amsterdam en 1652, describe claramente los abultamientos en el parte inferior de la espalda que se observa en los niños con afectos neurológicos. Fue la primera persona que dio este nombre de la espina bífida. Gracias a este tipo de descubrimiento, las siguientes generaciones de médicos ya tenían el conocimiento básico. Era cómo se formaba esta enfermedad congénita y ambiental. El sistema nervioso central, les voy a mencionar sus tipos, que es todo esto. Primero vamos a empezar con el encéfalo, lo que hace es controla el pensamiento, emociones, aprendizajes o otros. También el cerebelo, que se encuentra debajo del cerebro, lo que hace es controla el equilibrio. Ahora voy a hablar sobre el tallo encefálico, lo que hace es la base para las fibras como ascendente y descendente. Dentro de eso encontramos tres que son mesencéfalo, el otro que es puente de Barolio y el otro que es bulbo raquídeo. Ahora les voy a hablar sobre la médula espinal. Lo que hace es conecta el cerebro a los nervios, mayor parte del cuerpo. Encontramos como cervical, torácica, lumbar y sacra. Fisiología. El sistema nervioso central es una estructura que recoge millones de informaciones de estímulos por segundo, que procesa
y memoriza continuamente, adaptándose a las respuestas del cuerpo, a las condiciones internas como externas. Anatomía. El sistema nervioso central incluye mucho tanto el cerebro y la médula espinal, básicamente, porque estos comienzan a formarse a partir de unas células que se llaman la placa neural. Estas placas con el tiempo comienzan a formar unos pliegues, que es el pliegue neural, que se funciona formando una estructura tubular que se dice como tubo neural. Los más comunes, voy a mencionar dos, que es uno, el raquisquisis, es la forma más grave de la espina bífida y consiste en una ausencia completa de cierre de tubo neural y también la falta posterior de la médula, y muy aparte también el meninge y vértebras. El otro, que es el mielomeningocele, es la malformación más frecuente en la espina bífida y se distribuye aplicando a todo lo largo del raquis, aunque es mucho más frecuente al nivel de lumbosacro. También se caracteriza por ausencia de cierre cutáneo normal o también ausencia de arcos posteriores. Hola, soy Silvia y les voy a hablar acerca de la meningocele, la espina bífida abierta y la espina bífida oculta. La meningocele es una condición muy severa de la espina bífida, en la cual las meninges son las cubiertas protectoras del cordón espinal escapan al exterior por una apertura en la columna vertebral. Mientras tanto, la espina bífida abierta es una malformación del tejido nervioso que queda totalmente expuesto por un defecto de la columna vertebral que afecta al hueso y al músculo junto a la piel. En el caso de la espina bífida oculta, es la variante más leve de las dos. Consiste en una falta de fusión de los elementos vertebrales de la columna, pero se dejó expuesta el tejido nervioso de manera total. Esto se debe a que la piel y las membranas meningeas se encuentran ilesas y cubren el defecto. Acerca de los videos les hablaré acerca de las causas y la importancia de los signos y síntomas suelen ser el depende de varios factores, tanto el lugar donde está la lesión neural, incluyendo el tipo. Dependiendo de eso, las lesiones pueden ser graves. También si las juntamos con algún tipo de malformación adicional, que puede ser la malformación de Arnold-Chiari. Esta lesión junto a la espina bífida suelen dañar aún más en las extremidades inferiores, como parálisis motora. En algunos casos, cuando llega a ser más severo y llega por encima de la L3, suele presentarse paralisia completa, que incluye el movimiento de la persona con cierta malformación en el medio ambiente. También puede ser en lesiones por debajo de la S3, las extremidades inferiores funcionan normal. También pueden ser el diagnóstico. Su diagnóstico se da durante el embarazo. Se puede detectar con pruebas prenatales que verifican la espina bífida y otros defectos congénitos. Entre sus diagnósticos se encuentra el análisis de sangre, que puede ser prueba de alfa-proteínas en suero materno. Mediante esta prueba podemos detectar que tiene niveles altos de alfa-fetoproteínas, lo cual es indicador que hay problemas en el cierre del tubo neural, que provoca también la espina bífida, pero también podemos relacionado a otras enfermedades congénitas que incluso tienen relación debido a que es más utilizada para detectar el síndrome de Down. Las ecografías fetales es la herramienta más precisa para detectar la espina bífida en un feto antes del parto y se puede realizar en el primer trimestre, entre la semana 11 y la 14, y en el segundo trimestre entre la semana 18 y la semana 22. La ecografía del segundo trimestre es particularmente afectiva para diagnosticar la espina bífida con precisión, lo que la convierte en una prueba crucial para identificar y descartar defectos congénitos con la espina bífida. Después del parto. La espina bífida es importante abordar la realidad en que en muchos casos esta afección se diagnostica después del nacimiento del bebé. Esto puede deberse a diversas razones, como la falta de atención prenatal por parte de la madre o incapacidad de las ecografías para proporcionar imágenes claras de la parte de la columna afectada. Al momento del nacimiento, algunos bebés pueden presentar características físicas llaman la atención, como unos hoyuelos o una masa
o presencia de vellos en las zonas afectadas de la columna. Estos signos pueden surgir la posibilidad de espina bífida. El tratamiento. El tratamiento de la espina bífida varía dependiendo a la gravedad de la afección, como puede ver las cirugías, las terapias físicas o ocupacionales. También hay dispositivos de asistencia, como por ejemplo la silla de ruedas, que serviría de mucha utilidad, entre otros. Y también necesita un seguimiento médico a largo plazo. Las personas con esta espina bífida requieren un seguimiento médico continuo a largo plazo para no tener problemas médicos. La prevención. La prevención de la espina bífida y otros factores de riesgo del tubo neural es importante y se puede tomar medidas para reducir el riesgo, como por ejemplo el consumo de ácido fólico antes y durante el embarazo. También una buena dieta equilibrada, como también un control con un médico especialista. Evitar los factores de riesgo, como por ejemplo evitar el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas. Una planificación del embarazo. Si tienes antecedentes familiares de la espina bífida u otros defectos del tubo neural, es considerado consultar con tu especialista. Las recomendaciones para los bebés con espina bífida pueden variar según la gravedad de la afección y las necesidades específicas del bebé. Por ejemplo, la atención médica temprana, una cirugía, el cuidado de la piel, la terapia prenatal, la alimentación adecuada, un seguimiento médico regular, el apoyo emocional, la educación temprana. Es especial que los padres trabajen en estrecha colaboración con los equipos médicos para diseñar un plan de atención responsabilizado que adapte a la necesidad del bebé. Descripción del problema. Entre una de sus principales causas encontramos el desconocimiento que tienen las mujeres hacia el ácido fólico. Muchas de ellas no lo toman por la falta de información que tienen o por una información errónea por parte de los obstetras a cargo. Esto conlleva al siguiente problema, que es que los niños que nacen con esta patología no llegan a sobrevivir, y los que sobreviven lo hacen con diferentes dificultades, como lo son que afecta la forma en que ellos van al baño, también la pérdida de sensibilidad en las piernas o en los pies, o no poder mover bien las piernas. Por otro lado, también, entre uno de los problemas sociales, encontramos que esto provoca un gasto público en los pacientes, ya que el CIS es el cual debe cubrir estos gastos, ¿no? Que está manejado por el Estado, pero su atención es pésima. Metodología. Para esta infografía se recopilaron datos y archivos, los cuales nos permitieron conocer más información acerca del tema a tratar, teniendo en cuenta que fueron extraídos de autores especializados en el tema. La búsqueda de información y el análisis de información, nosotros encontramos 8 sectores, en lo cual tenemos resultados y conclusiones de los autores. También nosotros añadimos lo que es una encuesta a mujeres jóvenes para saber qué noción tenían acerca del ácido fólico. Y por último agregamos casos clínicos, los cuales nos permitieron saber signos, síntomas y su tratamiento. Resultados de investigación. Nosotras realizamos un cuadro en el cual se puede observar los autores, su título, resultados y conclusiones. Por ejemplo, tenemos a Cantero Muñoz con proyecto de investigación de la capacidad de resiliencia en personas con espina bífida. Muñoz nos comenta que en el contexto de la discapacidad, especialmente en casos de espina bífida, se necesita más que solo conocimientos teóricos. Se requiere también habilidades para poder interactuar con las personas que padecen de esta patología. Esta condición, que a menudo, pues, como sabemos, afecta la movilidad de extremidades inferiores, también tiene un impacto considerable en el desarrollo físico y personal de quienes la padecen, exponiéndolos en ocasiones a discriminación y violencia a lo largo de su vida, lo que puede socavar a su bienestar emocional y a su sentido de seguridad. Por aquí tenemos el cuadro donde se muestra a todos los autores y a sus resultados y sus conclusiones.
nosotras realizamos una encuesta presencial y virtual a mujeres de 18 años que no tenían ninguna experiencia y a mujeres máximo de 35 años que tenían un poco de experiencia o conocimiento sobre el ácido fólico. Optamos por no solamente hacer una encuesta virtual, ya que en estos tiempos se acostumbra a hacer más que nada encuestas virtuales, pero nosotros queríamos hacer también una presencial para saber realmente qué tanto las mujeres sabían sobre el tema del ácido fólico, ya que muchas veces cuando es virtual, pues no es tan seguro que sean sus respuestas de verdad. Puede que lo hayan buscado por internet o le hayan preguntado a otra persona. Entonces nosotros optamos por eso, que sea de manera también presencial, y así tener una respuesta sincera y saber qué tanto las mujeres conocen sobre este tema. Respecto a las encuestas hechas a 32 mujeres, se decretó que el 72% recomienda el ácido fólico como una vitamina, el 16% piensa que es un tipo de medicamento y el 62% lo reconoce necesario de alimentos alimenticios con ácido fólico. El 65%, tanto en frutas y verduras, contienen ácido fólico, y el otro 37% no consumiría ácido fólico si es que su doctor se lo decreta. En esto quiere decir que es beneficioso que las mujeres consuman ácido fólico antes y durante del embarazo. Y respecto a ello, el 40% conoce beneficios de consumir ácido fólico y el 59% puede recomendarlo como un tipo de enfermedad que puede prevenir el consumo responsable del ácido fólico. El 31% decretó que puede recibir información del ácido fólico, y estos resultados fueron sorprendentes porque en su mayoría sí tenían conocimientos del ácido fólico, ya que era una vitamina, y el otro porcentaje menor no sabe su propósito. Esto quiere decir que sí ayudan a prevenir malformaciones de la columna vertebral y otros beneficios, y en estos casos nosotros como profesionales de salud debemos proporcionar los beneficios y qué enfermedades previenen y brindar información completa a nuestros pacientes. Respecto a esto, presentamos un caso clínico donde fue en Perú y fue muy exitoso, sobre una cirugía intrauterina para la corrección de la espina bífida, donde una pareja de 27 años con 22 semanas gestacionales fue referida al Servicio de Salud de Medicina Fetal del Instituto Nacional Materno Perinatal con un diagnóstico de espina bífida abierta. Se le realiza una ecografía morfológica detallada donde se evidencia una espina bífida abierta desde la L3 a S2. Además, se evidenció un ventriculomegalia y malformaciones de Arnold-Chiari 2, y el resto de los exámenes fueron normales. La primera fase se le realiza una incisión en la pared abdominal amplia para así acceder al útero y realizar una esterectomía con la técnica homostática. En la segunda fase se le realiza la neurografía con técnica microquirúrgica, y en la tercera fase se le realizó una esterectografía en 2 planos donde se reinstaló el suero fisiológico con antibióticos en la cavidad amniótica y se reestudió el suero en la cavidad abdominal. Como conclusión de este caso, la cirugía de intrauterina para la corrección de la espina bífida disminuye no solo la mortalidad, sino también reduce el gasto de sectores públicos en la atención de estos pacientes. Sin embargo, el ejecutar estas cirugías requiere de grandes recursos y expertos de este tema. Y en la discusión se puede decir que la búsqueda de artículos respecto a la espina bífida se realizó entre el periodo 2023, donde se encontró 32 artículos, y los resultados de esta búsqueda han sido diversos de adicción. En el estudio descriptivo de 128 casos de espina bífida en el 2022, basado en la recogida de datos de historia clínica de pacientes atendidos en nuestra sociedad entre los años 1992. Ahí es donde se recogieron los antecedentes familiares, perinatales, maternos y entre otros. Y las complicaciones, por ende, es importante que todas las mujeres embarazadas tomen 400 microgramos de ácido fólico antes de quedar embarazada y durante los primeros meses de embarazo. Como conclusión de este tema en el que nosotros nos hemos basado, podemos decir que la espina bífida es una malformación congénita del sistema nervioso central que afecta la columna vertebral y la espina bífida y los nervios circundantes, y se originan durante el desarrollo embrionario debido a un defecto del tubo neural, donde existen diversos tipos de espina bífida que varían en su gravedad y síntomas. Y los factores de riesgo incluyen predisposición congénita, deficiencia de ácido fólico y otros factores ambientales. En su diagnóstico, la espina bífida se puede realizar mediante su embarazo, mediante pruebas perinatales, por una ecografía, y los tratamientos pueden ser mediante sus tipos y la gravedad. Incluyen cirugía, terapia física, ocupacional. Y las personas con espina bífida requieren de seguimiento médico a lo largo de su vida, ya que el sistema nervioso central desempeña un papel fundamental en la función de sus funciones corporales e interpretación de estímulos del medio interno y externo.